Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a la segunda Feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. En esta ocasión estamos por celebrar nuestro tercer conversatorio. Si tienen interés por ver de nuevo los dos anteriores o si se los perdieron, no se preocupen, vayan a la sección de videos de esta página de Facebook y ahí los encontrarán. Entonces, háganlo. Y les recuerdo que nos interesa mucho conocer cuáles son sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Así que si en el curso del conversatorio tuvieran alguna opinión, alguna duda o alguna pregunta, compártanosla, déjenla en la sección de comentarios de esta publicación y las iremos atendiendo en el curso de la charla. Entonces, por favor, háganos saber qué es lo que están pensando. Muy bien, en esta ocasión, nuestro tercer conversatorio tiene como invitadas a Sol Révora, de Estudio Révora, quien conversará con Candela Mirabella, de Candela Mirabella Encuadernación y Diseño, y el tema de conversación en esta ocasión será la visión de la encuadernación en Latinoamérica, retos y desafíos. Entonces, Sol, Candela, muchas gracias por estar con nosotros y pues les doy la palabra, las escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, hola Sol, ¿cómo estás? Hola, Cande, ¿cómo andás? Está bien. Bueno, primero saludar y darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde diferentes países, que imagino que serán muchos. El equipo de la feria nos estará informando acerca de esos detalles. Estamos realizando este Facebook Live del tercer conversatorio dentro del marco de la segunda edición de la Feria Ars Ligatoria, en el que vamos a estar conversando con Sol Révora desde Buenos Aires, Argentina, sobre la visión de la encuadernación en América Latina, los retos y desafíos, que no son pocos, ¿no? Sobre este bello oficio que compartimos, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, ¿cómo ves, Sol? ¿Qué te parece si vemos algunos videos de encuadernadores invitados que tuvimos para que nos contaran su historia? Dale, me encanta. Bueno, tenemos 3 invitados, 2 invitadas y un invitado. Y en la primera historia nos va a contar su historia Sigor Anguiano Calzada, del taller Sigor Encuadernación desde España. Ya tenemos el video por ahí. Ahí viene, bien. ¿Ahí viene? ¿Sí? Esperarlo a la transmisión. Entonces, en lo que podemos hacerlo, lo cual nos tomará un par de minutos, ¿nos podrían adelantar un poquito las cuestiones que conversarán en el curso del día de hoy? Ok, sí, claro. Si quieres, la primera pregunta que tenía para hacerle a Sol, más que nada como para empezar la charla, es que nos cuente un poco cómo empieza ella su oficio de encuadernadora y dónde. Más bien como que hagas una breve presentación de tu trabajo, ¿no? Dale, muy bien, muy bien. Lo escuchamos a Sigor primero. Bueno, dale. Muy bien, ya tenemos el video. Muchas gracias a quienes nos están viendo por su paciencia y tolerancia. Y bien, entonces continuamos con el video. Dale. Un saludo a todos los participantes de la segunda feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. Soy Sigor Anguiano Calzada, soy encuadernador y desde hace cinco años tengo mi propio taller aquí en Vitoria, en España. Llego a la encuadernación de alguna manera por
por vía familiar, porque mi abuelo y su hermano fueron encuadernadores, aunque desgraciadamente yo no pude verles ejerciendo la profesión en vida. Ay, Se amigo cortaba. querido de la biblioteca, sí, estamos teniendo algunas dificultades técnicas, entonces lo que les propongo es que dejemos los videos para el final de la charla y que yo les invito a ustedes a que comencemos el conversatorio de una vez y dejemos los videos para el final. ¿Qué les parece? Dale, Claro. genial. Excelente, muy bien, entonces las escuchamos. Gracias. ¿Qué tal, Sol? Bueno, ¿te cuento directamente o querés hacer la pregunta? Bueno, en realidad quiero tirarte unas flores y agradecer a Adriana por convocarme para ser la conductora de esta entrevista, que me tiene bastante nerviosa y que me llena de placer, porque como sabes, Sol, querida, soy una gran admiradora de tu trabajo y porque, bueno, sos una fuerte referencia para mí y para muchas personas, lo sabemos, para muchos encuadernadores. Y bueno, mi primer y gran maestra y un poquito mi primer amor. Bueno, un poquito no, todo. Mi primer amor de la encuadernación, ¿no? Entonces, bueno, si te querés presentar para las pocas personas que imagino no te conocen, y contarnos un poco tu historia. Dale, fantástico. Bueno, primero gracias. Gracias por tan lindas palabras. Gracias por esta invitación. También me encanta este evento. La verdad que está buenísimo, digo, poder encontrarnos, ¿no? De esta forma, a pesar de la distancia, de los problemas, de toda la situación, juntar el amor a la encuadernación y poder conversar y reflexionar sobre algunas cosas. Yo comencé muy chica, mi nombre es Sol Rébora, soy encuadernadora, diseñadora en encuadernación, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Comencé a encuadernar cuando tenía 17 años en la escuela secundaria, una escuela artística con orientación técnica. Una escuela técnica, en realidad, escuela técnica con orientación artística. Entonces tuve 6 años de dibujo y composición y dentro de los últimos 3 años de escuela aprendí a encuadernar. Aquello fue como una introducción a lo que es hacer una encuadernación, hacer un libro, ¿no? Dentro de la escuela, con las herramientas medias de una escuela secundaria pública, que siempre tiene algunos peros, pero la verdad es que yo lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Mi mamá es pintora, mi papá era pintor, artistas plásticos los dos, así que estuve rodeada siempre de arte, pinto, dibujo y hago manualidades desde muy chica. Y se da una combinación muy particular que siempre me llama mucho la atención porque mi papá hacía, además de ser pintor, hacía ropa de cuero, ropa hecha a mano. Wow. Y mi mamá también, durante unos años ellos hicieron confección. Entonces, esto lo cuento solo para decir que yo jugaba con el cuero y con material y hacía cositas, adornos, casitas. Pero bueno, la manualidad, digamos, es algo que siempre me entretuvo mucho y el color y el dibujar y el pintar. Se dio la casualidad también que mi tía es librera anticuaria, ya es muy grande, ella ahora no se dedica más, pero estuvo casada con uno de los grandes anticuarios de Argentina. Mi primo era asesor de coleccionismo, de coleccionistas. Entonces, se me presentó una serie de situaciones que hicieron que yo a los 17 años, cuando necesité empezar a hacer mis primeros trabajos para tener algo de dinero, se abrió la posibilidad de empezar a encuadernar. Tenía el oficio y se fue presentando una cosa tras otra. Mi hermano trabajaba en una casa donde vendía productos de restauración, que hoy todavía existe, muy conocida, que la fundó mi primo. Y llega un día una señora, una artista plástica, y le dice, necesito una encuadernadora, ¿tenés alguien para recomendarme? Mi hermano le dijo, sí, por supuesto, me recomendó. Yo hice un trabajo para ella, una presentación de grabados para presentar en una galería de arte, y el curador de la galería de arte era el presidente de la Sociedad de Bibliófilos. Entonces, todos los caminos me llevaron hasta el presidente de la Sociedad de Bibliófilos, que tenía una editorial que se llamaba Dos Amigos.
con un socio que era el socio capitalista, digamos, el que ponía el capital para generar los libros. Y esta gente editaba un libro o dos quizá por año, algunos muy importantes, otros menos, pero estaban ahí entre proyectos y acababa de fallecer el encuadernador de ellos de años y años, Álvarez, que fue también muy conocido acá en Argentina, en Buenos Aires, y había que tomar su lugar. Entonces, cuando vieron el proyecto que yo presenté, o sea, en realidad que la artista plástica presenta que yo había hecho, César Palví, quien era el presidente de la Sociedad de Bibliófilos, le dice, ¿quién hizo este trabajo? Y esta chica me recomendó, entonces lo fui a ver y ahí empecé a hacer las cajas. Yo jamás había hecho una caja en mi vida, sí había hecho estuches, cosas, encuadernaciones en la escuela. Y este señor me dijo, mira, necesitamos hacer las cajas para nuestras ediciones, ¿vos te animás? Y yo, que era bastante envalentonada, por decirlo de alguna forma, dije, sí, por supuesto, yo me animo. Confiaba en que podía hacerlo, en que tenía los recursos, hablé con mi profesora del FADER, ella me dijo algunas cuestiones, hice una prueba, era muy lindo porque él era como muy exigente y me mostraba que la caja tenía que cerrar y hacer como un vientito al cerrar, tenía que hacer un ruidito particular, ese es el chequeo de que estuviera perfecta. Y bueno, empecé y él, entre tantos encuentros, digamos, en los cuales yo iba a verlo, le entregaba las cajas, y esos eran mis primeros trabajos, yo pensaba en aquel momento en irme a Roma, a Florencia, a estudiar restauración de libros. Había hecho un curso de restauración de papel, muy bueno acá en Argentina, con una argentina que vivía en Italia. Todo el caminito se fue armando y este señor me dijo, mira, restauradores en Argentina hay, pero no hay encuadernadores. Y yo dije, qué interesante, pero no sé bien de qué se trata la encuadernación. No sé cómo sabía sobre la restauración, pero entonces él me mostró un libro alucinante de encuadernación francesa, principios del siglo XX, y ahí yo aluciné porque era una combinación perfecta entre la imagen y la manualidad, algo que no había visto jamás en mi vida. Pero además este señor tenía no solo este libro de fotos, sino que tenía dentro de su colección de libros muy buenas encuadernaciones francesas. Entonces pude ver el nivel de, no sé, de brillo estético que tenía una pieza como esa. Y ahí es donde me impactó y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y empecé a andar un poco el camino acá en Argentina. Estudié con el mejor profesor que había, según me decían, que era Juan Gulín, que era un señor muy mayor, ya él tenía 80 años cuando lo conocí, y era muy particular porque él tenía sus alumnas, sus señoras, eran todas señoras, y lo digo así porque ellas hablaban francés, hablaban español, en la clase te hablaban en francés y en español, eran muy... Unas ladies. Muy paquetas, muy amables, todas muy lindas, muy lindas de forma de ser, ¿no es cierto? Pero era como una cosa muy chiquita, muy raro que una chica de 18 años apareciera en ese taller, no tenía nada que hacer. Pero bueno, me hice mi lugarcito, de a poco me fui ganando el corazón de Juan, me fue enseñando los secretos, ¿no? Porque tenés que tener ese profesor que te dé los secretos, que te diga. Y que viera que a mí me interesaba, que había un compromiso. Esos fueron los primeros pasos y finalmente los socios, dos amigos, César Palví y Ernesto Lowenstein, quienes editaban estos libros, me proponen ser su encuadernadora. Y para la editorial Dos Amigos. Esto es medio raro porque finalmente nunca se conformó, nunca se armó, pero el punto fue que el cuadro de situación era yo, 18 años, buscando con mucho interés cómo hacer para para estudiar fuera del país, averiguando becas en instituciones, pero yo no hablaba inglés, había que hablar inglés. Estaba aprendiendo francés porque entendía que la mayor información estaba en Francia. Y finalmente me dicen, bueno, mira, nosotros te vamos a becar para que vos estudies afuera. Ese fue especialmente Lowenstein, Ernesto Lowenstein. Y él era es
pero digo, hace 20 años atrás, era un empresario con mucho interés por el arte, muy, muy emprendedor, realmente muy emprendedor y muy generoso. La verdad es que conmigo fue sumamente generoso porque él decidió que yo me pudiera formar fuera del país, pero invitó a una encuadernadora que se llama Débora Evetts para dar una charla en Arteba. Es decir, le interesaba hacer movimiento a fondo. Puso los libros de dos amigos en distintas instituciones fuera de Argentina, especialmente en Estados Unidos, con la intención de posicionar estos libros, de darle el valor que tenía. Y fue haciendo un camino en el cual realmente dijo, bueno, no me lo dijo, pero la sensación era como si vos te comprometés, de este lado de compromiso. Y para mí fue realmente oro. Yo lo veía como oro en polvo para poder aprender. Y así fue como empecé a viajar por recomendación de Débora Evetts a Toronto, a Nueva York, a Carolina del Norte. Fui teniendo muy buenos maestros, me fui enterando un poco de cuál era el circuito, el camino, participar en concursos, lo importante de participar en concursos para poder mostrar el trabajo que uno hace. Perdón, sí. Perdón, te interrumpo. Ubícame como, ¿en qué año me estás hablando? ¿De qué año? 2000. Año 2000. Okay. En el 99 yo iba a viajar, era el 99 que yo iba a viajar y tuve a 15 días de viajar una trombosis en un brazo, que fue gran parte porque yo estaba como muy tan entusiasmada haciendo tantas cosas que fue como una explosión de estrés. Al año siguiente viajé por primera vez a Canadá y todo fue bien, todo pasó, pero fue en el 2000, me acuerdo bien de estar en Canadá y ahí visité en Toronto una encuadernadora que me dijo, son 10 años hasta que vos ganás técnica y podés sumergirte en el diseño. Es decir, podés relajar y... Entonces, ahí tuve como una proyección de que era una carrera larga, digamos, ¿no? Y yo tenía 20 años y dije, bueno, para los 30 voy a estar encuadernando más o menos bien. Y después a los 30 me di cuenta que eran 10 más y dije, bueno, para los 40 voy a estar más o menos bien. Y después conocí la Escuela del Centro del Bel Libro, también a través de una competencia, y ahí lo conocí a Edwin Heim, que era el jefe, el maestro del departamento de diseño, y él fue el primer maestro que me hizo ver la encuadernación de una como realmente me parece a mí que hay que verla, que es una construcción en función del libro, una construcción a servicio del libro, en la cual intervenimos como artistas, y me dio todo un equilibrio para poder ir formando más la técnica. Además que tenía una técnica impecable, que era un gran maestro, que creo que aprendí un poco a enseñar de verlo a él, de ver cómo, creo que era hermoso verlo enseñar, las manos, súper didáctico, claro. Fueron experiencias, creo que fui 6 veces en total a Ascona, y mi aprendizaje siempre fue ir, tomar la clase y volver. O sea, nunca me quedé más de 15 días, por ejemplo, a hacer 2 cursos. En el medio, por ahí, viajar a alguna otra ciudad, aprender un poco, visitar talleres, todos los que pudiera. Cada vez que volvía de viaje, refaccionaba todo mi taller, ¿no? Como que iba entendiendo cómo se armaba un taller. Y así permanentemente. Las conferencias, asistí a partir del año 2003 a las conferencias que organiza Society of Bookbinders en Inglaterra, que para mí fueron muy valiosas también. Eran 3 días. Yo viajaba por una semana. Nunca tuve la idea de que si viajas a Europa tenés que irte por un mes. Para mí era imposible irme en un mes. Pero sí era posible irme una semana. ¿Pero por qué era imposible como irte, digo, tan lejos y solamente estar tan poco tiempo? Porque yo ya vivía sola, tenía una estructura de alguna forma, suponía yo, ¿no? O entendía yo que sostener, trabajaba ya con mi hermana había empezado a ayudarme.
Es como si en 2 años se hubiera armado una situación de trabajo, por esto de haber conocido al presidente de la Sociedad de Bibliófilos, me empezó a recomendar, y un poco cómo estaba conformada mi cabeza, digamos. Yo sentía que mi camino estaba acá, en Argentina, que acá tenía un camino para hacer, también porque tenía trabajo. Yo viajaba y me daba cuenta con mis pares que yo ya había construido una pequeña estructura en la cual pararme, algo que no es fácil, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, porque cuando viajás y estudiás y conocés pares de edad y de tránsito, digamos, acá yo no conocía prácticamente gente joven, pero en Europa sí iba conociendo distintos pares, digamos, en el nivel de aprendizaje y en la edad. Y lo que yo entendí era como, bueno, acá yo ya tengo trabajo, entonces para mí era posible ir, estudiar, volver, trabajar y seguir practicando. Y además no te olvides que Ernesto Lowenstein me había empezado a becar, entonces había una situación de compromiso, ¿no? Era, bueno, voy, No, claro, además que había como que apurarse rápido para no olvidarse toda la información que recibiste, ¿no? También, era volver y la suerte también de ir, aprender, volver y poner en práctica con muy buenos libros, porque yo hice mucho trabajo para Ernesto Lowenstein, para su colección, para César Palví, para otros bibliófilos, y realmente me estaban pagando por aprender, algo que nos pasa a todos, digo, cualquier persona una vez que empieza a trabajar, de alguna forma sentís que te están pagando por aprender, porque no hay otra forma de aprender más que trabajando, estando en el campo, digamos, ¿no? No, bueno, pero yo tuve que pagar para aprender, fue al revés. Claro. A mí me pasó todo lo contrario. No, pero llega un momento donde te empezás a recibir trabajo. Ah, bueno, claro. Sí. A eso me refiero. Claro. Digamos, yo fui tomando las clases y poniendo en práctica, ¿no? Y muchas veces cuando se habla, digamos, de que los cursos intensivos no son el mejor modo, yo pienso que son un gran modo posible. El tema es cómo lo ejecutes y si, digamos, si tomás eso y lo pones en práctica, porque si el acumular cursos intensivos no te lleva a ningún lado. Otra cosa era un momento en el cual la cámara no existía, la de sacar videitos, hacer videitos durante la clase. Yo hoy en día recuerdo clases, formas, explicaciones, pero con una memoria increíble. No soy una persona memoriosa, pero quedaron tan grabados en mí. Yo imagino que es por toda la experiencia, ¿no? Porque estás en una experiencia que te llevó tanto llegar, y cuando estás ahí es como sos una gran esponja. Yo era una gran esponja y me acuerdo cosas que me enseñó mi primera profesora en Toronto o Edwin. Todavía hoy por ahí repito una estructura y tengo la imagen de la explicación. Me acuerdo, yo tenía que poder retener eso, ¿no? Y volver, sacaba fotos, hacía notas, pero básicamente retenía, y eso es algo que cuando yo enseño muchas veces, sobre todo en las clases presenciales, estoy enseñando y se ponen a hacer el video, ¿viste? Y para mí no hagas el video, poné toda tu atención acá, y ahí queda grabado, porque si estás a través de la cámara te estás perdiendo, estás haciendo la toma, pero no estás ahí, ¿viste? Como... Sí, total. Pero bueno, es difícil también, ¿no? Depende de cada persona, Y así fui básicamente aprendiendo, armando la estructura. Trabajaba con Guadalupe, con mi hermana, que hace poquitos meses dejó de trabajar, y para ella fue también como un apoyo enorme, una pata enorme, porque todo seguía caminando cuando yo viajaba y volvía, y había trabajo avanzado, no se detenía. Así que muchas condiciones se presentaron. Yo las tomé mucho y con mucho interés y con mucho compromiso, y así se fue haciendo un poco el camino. No sé si me perdí, si... No, claramente no te perdiste eso. No me perdí. Tuve grandes maestros, tuve muy buenos maestros, maestras, y
con mucha generosidad, siempre me llamó eso mucho la atención, como viajaba, visitaba un taller, mandaba un mail para ver si podía visitar el taller o llamaba por teléfono. Me acuerdo cuando viajé por primera vez a Londres con una amiga para conocer Londres, lo llamé por teléfono a Bernard Middleton, que es una eminencia de la encuadernación inglesa. Yo no tenía idea quién estaba llamando, me pasaron, Deborah Evetts, la señora esta que te digo de Estados Unidos, me pasó, me dijo, te recomiendo a estas personas. No había forma de mandarle a este señor, que yo creo que ya tenía 70 años en aquel momento, o 60, pero no usaba mail. Claro. Después lo llamé por teléfono y hablando en inglés me presenté y le dije que quería ir a visitarlo y lo fui a visitar. Y fue alucinante, él me mostró su taller, hablamos, tomamos un té, me dijo, bueno, supongo que ahora tenés cosas para mostrarme. Yo le mostré una carpeta con fotos que había llevado, me dio su devolución. Y así como esta situación, muchos otros talleres y encuadernadores que fui visitando, tanto en Francia, en París, como en Londres, que fueron las ciudades que más me atrayeron permanentemente me sentía atraída por visitar y conocer, entendiendo que ahí estaba la información más valiosa para mí, para mi formación. Wow. Bueno, extensísima tu presentación. Sí, un poco. No, bueno, pero son 20 años. Entonces, está muy bien, claro, como poner en contexto porque no es poca cosa, ¿no? Creo que es un poco más entretenido que escuchar solo nombres de maestros, ¿no? Sí, también, claro. No, está muy bien. De hecho, muchas de estas cosas que contaste yo no conocía, y lo cual me amplió el panorama bastante. Buenísimo, me alegro. A ver, y en base a esto que nos contás, que bueno, que claramente vos no te formaste en Latinoamérica, ¿no? No. Imaginando que vos sos hoy la Sol de los 17 años, que hoy comenzás a formarte como encuadernadora, así como en un contexto más a nivel continente, ¿no? Sin como dejando de lado Estados Unidos, Canadá, como digamos de México para abajo, todo lo que es Latinoamérica. ¿Cómo ves que está posicionada la encuadernación para formarse hoy en Latinoamérica? Es claramente muy distinto al panorama al cual yo me acerqué cuando tenía 17 años. Primero que no existía el libro en blanco, así el cuaderno, como un elemento por el cual arrancar, que sí está ahora como un semillero, como una entrada, una llegada a la encuadernación. Estaba la sociedad de encuadernadores, que fue muy importante también conocerlos y estar entre medio de ellos para enterarme un poco cuáles eran los participantes de este mundo, ¿no? De la encuadernación. Hoy en día, claramente hay mucha más información. Además, tenés Facebook, Instagram y toda la información que podés tener en las web. En aquel momento no estaba, por lo menos no cerca mío. Me acuerdo, mi cuñado tenía una computadora en la cual una vez fui a buscar información, pero no era nada que ver con lo que tenés ahora. Entonces, no solo que tenés la posibilidad de acceder a información mucho más amplia de todo el mundo, sino que veo que en Latinoamérica hay mucha más gente formada, la comunicación es mucho mayor, tenés clases a lo largo de todo el país, inclusive. Claro. Por lo menos la posibilidad de comenzar, ¿no es cierto? Y de tomar buenas técnicas y además tenés pares para compartir, que era algo que yo sentía que cuando viajaba podía tenerlo, podía estar con pares y conversar sobre estructuras, ¿no? Cómo usas un material, o qué adhesivo usás, cómo haces esto y cómo haces lo otro, y cada uno se contaba lo que había estado haciendo y te hacían un dibujo y nos intercambiábamos información. Eso ahora está acá. De hecho, en los últimos años, qué sé yo, acá estando en Buenos Aires, nos juntábamos con Eduardo Tarrico, con Florencia Goldstein, con Sofía Mendizábal, con Caro Podestá, con Magdalena,
y nos juntábamos a charlar y hablamos sobre encuadernación. No de ninguna de las chicas, con Valentina, y la verdad es que solo eso, está buenísimo, estando ya avanzado en el conocimiento. Me imagino que para cualquiera que empieza y empieza a tener contacto con otros pares, el poder juntarte, compartir, como sé que vos hacías con Sofi, ¿no? Que se juntaban a hacer trabajo juntas, o con Flor. Eso, para mí, yo creo que es muy valioso, porque te hace no estar tan solo y creces más rápido. Claro. Con menos esfuerzo, de alguna forma. Sí, es difícil, es dura el Cono Sur. Claro. Y después, hablando de lo que me decías recién, tu formación no fue en Latinoamérica. La formación que sí tuve en Latinoamérica, en Buenos Aires específicamente, fue el aprender a ver el libro, que es algo que es un complemento inevitable o absolutamente necesario, vamos a decir, para la encuadernación, y que yo enseñando me doy cuenta que es algo que es difícil de enseñar como encuadernador, que te enseñan a ver el libro quienes saben de libros. Y ahí estuvo Ezequiel Odowski, que lo conocí poco después de haber empezado, y me mostró su biblioteca, sus libros, me enseñó algunos detalles que había que empezar a ver. Patricio Gatti, que también estuve siempre en mucha comunicación con él, me invitó a su biblioteca, me ayudó a ver su biblioteca, me ayudó a hacer la primera exposición de libros de encuadernaciones que hice, primera y única hasta el momento, exposición de encuadernaciones individual, digamos, que siempre había hecho colectivas, que fue una experiencia increíble, pero gracias a ellos especialmente pude aprender a ver un poco el libro. Todavía me falta mucho, sé que me falta mucho, porque no estoy sumergida en ese mundo. O sea, no sé ver un libro y categorizar un montón de cuestiones técnicas que tiene el libro. Pero naturalmente también trabajando con bibliófilos como César Paluí y muchos otros que me tocó hacerles trabajos, que me mostraban sus libros y que me enseñaban a ver la obra, la edición, a leer el colofón, a entender cómo estaba constituida la edición, qué era una suite, qué sé yo, toda la información referida al libro de bibliofilia la aprendí acá. ¿Sí? Mis maestros en ese mundo fueron mis amigos y mis clientes. Claro. Ay, se nos fue Sol. Te tengo colgada, Cande, un poco. Ya, ahí está. No, ya volviste. Ahí está. Ya está. Creo que es mi conexión. A ver, háblame porque me parece que te fuiste otra vez. Sí, ya. Ok. Bueno, buenísimo ese dato que nos... Sí, la verdad que es importante destacarlo porque fue muy, muy valioso, y teniendo mi taller y dando clases en el taller, en el estudio, cuando tenía el estudio grande, invité un par de veces a Patricio Gatti y a Ral Veroni a hablar sobre el libro, porque me daba cuenta que cuando un alumno, una alumna encaraba un proyecto, es como, ¿qué libro tengo que comprar para encuadernar? ¿Cómo sé? ¿No? Y yo no lo sé explicar. Tiene que venir alguien que esté calificado en ese conocimiento, y ahí estuvieron Patricio y Ral, fueron clínicas muy lindas, muy valiosas. Y hablando de qué pasa hoy, digamos, en Argentina, el año que viene se abre una diplomatura de las artes del libro, cuyo director es Patricio Gatti, divino, de la cual tengo la fortuna realmente de poder ser parte, y ya va a salir toda la información, no quiero decir mucho más que esto, va a estar bien presentado, formal, pero la verdad que es algo sumamente valioso que exista, y va a pertenecer a la Universidad Nacional de Artes, o sea, a la UNA, así que es divino, es un proyecto hermoso, muy cuidado, y
Y hoy en día, entonces, preguntándome vos esto, ¿qué haces hoy, 17 años? Tenés además una diplomatura que Muy es bueno. un lujo. Así que Realmente, buenísimo. lindo, lindo. Bueno, a ver, tomando un poco el nombre del conversatorio, igual medio como que ya hablaste un poco de esto, pero ¿cuáles crees, o bueno, más bien cuáles son y cuáles han sido para vos los retos y desafíos de ser una encuadernadora de arte viviendo tan al sur, ¿no? Como viviendo tan al sur del continente, como en el medio de un contexto también político crítico importante? El desafío es pensar que no tenés fronteras, creo. Para mí el desafío es ese, es entender que yo siempre lo pensé como un juego, el aprender. Un juego en el cual podés ganar o perder, no importa. Lo importante es jugar, digamos. Y eso lo pensaba especialmente cuando tenía algún desafío difícil, ¿no? Como que yo la primera vez que viajé a una conferencia en Inglaterra y hablaba muy poco inglés y no sabía ni cómo tenía que llegar. Y bueno, era un juego. Metámonos en el avión y vemos qué pasa después allá. Y me parece que el jugar, entender cuáles son las reglas del juego, digamos, mis reglas es, estás lejos, va a costar traer el material, va a costar aprender, hay más trabajo que hacer, no lucho contra eso, ni protesto contra eso, sino que lo abrazo fuerte, me hago bien amiga y le puse toda la voluntad, el entusiasmo, las ganas que pude tener, digamos, en el momento y hoy en día también. Pienso que es difícil pero no imposible, que todo lo que uno quiera es posible, siempre que quieras es posible. Suena un poco fuerte esta frase, siempre me la han criticado mucho, pero realmente creo que es así. Con mayor o menor esfuerzo, no descarto que requiere de esfuerzo, pero si el esfuerzo lo transitas como un juego y lo disfrutás, me parece que es posible. Y así, siempre, no sé, las veces que me tocó hablar con esos personajes que son la llave para poder entrar a alguna situación, para poder subir un escalón, digo, como fue poder participar de FEMER, fue ir a golpear la puerta de los organizadores y decir, yo creo que puedo participar. Pueden mirar mi trabajo y la primera vez te dicen que no, y la segunda vez no sé, y la tercera vez viene con una recomendación, y entonces se abre la puerta, ¿no? Pero la reunión la tenés que tener y tenés que presentar tu trabajo y tenés que defender el porqué de tu trabajo. Pero cuando es sincero, cuando te viene desde adentro, porque lo transitaste, porque lo viviste, lo aprendiste y está incorporado, bueno, se van abriendo las puertas. O te bancás esa reunión. Te bancás esa reunión, claro. Te haces cargo. A Ezequiel Orodovsky de esa reunión me dice, qué valiente, una cosa así. Y bueno, pero cuando el no ya lo tenés, porque estás lejos, ir por el sí, para mí es muy divertido. A mí me divierte. En vez de darte nervios, te divierte. Tiene mucha adrenalina, digo, pasar por esta situación y bueno, creo que el desafío te podría decir que es ese. Y también entender que el mundo no es tan grande, digo, la distancia no es tanta. Un libro llega por correo en 3 días. Y cuando vos crees que es posible, el otro también cree que es posible. Total, es como, bueno, una de las preguntas que iba a hacerte era si justamente, o sea, pareciera que no, o sea, por lo que contás, que para nada están tus planes como salirte de Argentina. Era una de las preguntas que quería hacerte, como si nunca habías pensado la posibilidad de mudarte a otro país,
porque bueno, no porque no sea valorado tu trabajo en Argentina, sino por estos retos que te requieren trabajar en Argentina o tener clientes que no te van a pagar lo que te podrían pagar en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero bueno, está claro que no querés, o sea, o más bien que querés quedarte ahí donde estás, de donde sos, ¿no? Siempre lo pensé así. Me acuerdo una vez Edwin Hay, mi profesor, me había dicho, es necesario hacer un tránsito por París para poder aprender encuadernación y empaparte del cómo se hace. Que es verdad, porque cada vez que yo viajo y puedo ver obra con esa calidad, con esa categoría, mi trabajo crece, sube un escalón, porque Claro. lo ves y aprendes. Pero al mismo tiempo yo pensaba que era importante que la calidad del trabajo de la encuadernación crezca en Argentina y que también Argentina y el trabajo que se hace en Argentina se posicione afuera. Y hoy yo veo, no digo que sea obra mía para nada, pero todo influye, el circuito, lo que se fue armando, veo que hay más gente interesada y participando, y de hecho el año pasado cuando viajé a la conferencia de Society of Bookbinders en Inglaterra, estuvo Andrea Rodríguez presente, que es alumna mía y estaba ahí, un poco o muy influenciada por, dale André, vení, vamos, ¿viste? Qué genial. Mandá el libro al concurso. Digo eso como un ejemplo de que compartir, el haber traído maestros muy buenos a Argentina, a Buenos Aires, a compartir no solo con Argentina, sino con Chile, con Brasil, con Uruguay, vinieron gente participantes de otros países, me parecía muy, muy importante. Hoy en día pienso que sí me iría a vivir a otro país, como una aventura de vida, cada vez lo pienso más. No porque allá tenga otro valor el trabajo, porque sé de haber conversado con colegas que es tan difícil allá como puede ser desde acá. Digo, yo encontré un lugar de trabajo, un nombre puesto de alguna forma, tanto en Estados Unidos como Inglaterra o Francia, que son países que se destacan mucho en la actividad de la encuadernación, a fuerza de mucho trabajo. Pero para quienes están allá presentes también ha sido mucho trabajo. No es que fue fácil. Pero también hay una gran competencia allá, ¿no? Claro, tenés otros actores que participan. Yo un poco pienso que solo vale si vos tenés la voluntad de hacerlo. Sinceramente lo tengo que decir, porque veo quienes se han ubicado en un lugar de trabajo y veo cómo lo que les ha costado y la dedicación que han puesto. De todos modos entiendo que mi mismo nivel de dedicación y trabajo allá hubiera tenido un fruto distinto. Claro. Que sí, hay mucha gente que quisiera encuadernar un libro, pero no lo manda por correo a Argentina ni por casualidad. Sí, claro. Te llega con un tajo, un machete. Sí, es una cuestión de poner un libro al correo. Sí, claro. Porque conozco, qué sé yo, otros encuadernadores que a lo mejor viviendo en Italia tienen que viajar a otro país para ir a tomar el trabajo y para ir a devolverlo. No les llega por correo. El tiempo dirá, me parece que sería lindo, que sería valioso como una experiencia de vida, porque pienso que hay tanto para hacer, que el mundo es tan grande, que no sé si me la quiero perder, digamos, el hecho de vivir en otro país durante un tiempo, unos años. Lo que pasa es que hoy en día en mi cabeza no sabría ni cómo ejecutarlo, así que el tiempo está a ver qué pasa. Digo, también porque vos desde adolescente, eras una niña, no una niña, pero si eras una adolescente, tomaste como este camino como profesión y
y te aventuraste como o sea, no es que vos te ibas de viaje y te ibas de vacaciones también y conociste Europa, o sea, me imagino que sí habrás conocido las ciudades, pero prácticamente, o sea, fuiste exclusivamente a capacitarte, perfeccionarte cada vez, o sea, lo acabas de decir, ¿no? Sí, sí, Ibas sí. 15 días, en 15 días no podés hacer como todo. Entonces, Claro, ibas a no, capacitarte exclusivamente, lo regresabas trabajando así tipo trabajo de hormiguita. claro. Ujú. Entonces, bueno, digo, tú, en ese tiempo de haber sido tan joven, de haber podido haberlo hecho, ¿no? No lo hiciste, ahora es como que te dan muchas más ganas de hacerlo, pero también a la vez, bueno, la familia, ¿no? Como ya también, Con no sé, dos todo hijos, un camino recorrido, sí. 2 hijos, claro. Sí, con 2 hijos es otra cosa porque no te mudás solo. Bueno, y con Juan, obviamente, ¿no? Tiene que ser una decisión conjunta, el cómo, el dónde. Pienso realmente que si tiene que ser, va a ser, digamos, es algo que a mí me gustaría hacer, que a Juan le gustaría hacer, tiene que armarse. ¿Será o no? No lo sé, ¿Quién veremos. sabe? Después te cuento, ¿sí? Sí, sí. Ya nos enteraremos. También Bueno, sí, perdón, decime. no, que acá me están diciendo que nos quedan 5 minutos de charla. Hay Bien. muchísima gente que ha saludado. Nada más decirles a todas las personas que nos están viendo que se animen a preguntar. Ahora es el tiempo de que Sol conteste preguntas. Hay 99 personas que nos están mirando, Sol. Bueno, Y bueno, hay saludos de gente de todos lados. A ver, me voy a subir un poquito. Bueno, está Sofi, Cristina Intonso, Andrea Rodríguez, Valesca, Sandra Martínez, leo un poquito así como general, está Patricio Gatti, Polet, Alejandro Montironi, Raúl Díaz Heredia, Guada, Marisa García de Sousa, que nos están viendo desde México, Italia, Brasil, Polet Morelos. Bueno, saludos, besos, abrazos, todo eso, qué gran trayectoria, gracias. todo eso, ¿no? Que ya sabemos. Y, y ahora un comentario. A ver, Andrea Rodríguez, nuestra querida Andrea, dice, no me hubiese animado a ir sin ese empuje que me dio Sol y me sirvió mucho para entender esto de que las distancias no son tan largas, eternamente agradecida. Ay, qué lindo, ¿ves? Qué bueno. Y que sí, Fue obvio. genial, sí, fue genial. Fue genial. Bueno, Un placer, una Ana. pregunta. Ahí está, la Ahí fotito. está, mira. Saliste en la tele, Andrea. Bueno, Angélica Moreno Pimentel, la pregunta para Sol. Para ti, ¿cuál sería el reto o desafío que debe tener en cuenta el encuadernador de ahora al encuadernador de esta época que nos recomiendas para estos tiempos de cibernéticos y que va olvidando el libro? Ah, bueno, ahí la estás leyendo, ¿no? ¿Qué va olvidando el libro? No entiendo muy bien Yo tampoco. ¿Qué va olvidando el ¿Qué libro? recomiendo para estos tiempos cibernéticos? Aprovecharlos. Aprovecharlos porque hay muchas propuestas online, buscar la que más te interese, la que más te guste. Y aprovechar también si es posible, dentro de lo posible para cada uno, pero digamos, hay muchas menos posibilidades de hacer muchas otras cosas como ir a ver museos, viajes, juntarse con amigos. Tenemos mucho tiempo en casa, depende de dónde estés, digamos, si te toca tener que quedarte, aprovecharlo para trabajar, para practicar. Pero en tiempos cibernéticos y no cibernéticos, sí creo que la recomendación es, o el aviso quizá, es decir, lleva tiempo, entender que es un oficio difícil, que tiene mucha técnica, entonces es necesario darse el tiempo para aprender, para incorporar, para entender, y que cada día cuenta en realidad. Cada día de práctica te deja mano. Y esa se junta con el día siguiente, y con el día siguiente, y con el día siguiente, digamos. Y un día
no te das cuenta y mejoraste realmente la técnica. Prestar atención, ser consciente del trabajo que estás haciendo, estar presente. Es un trabajo de meditación realmente. Yo trabajo en silencio, pero porque es una locura mía, no quiero decir que haya que trabajar en silencio, pero yo necesito estar en silencio para tener plena concentración en lo que estoy haciendo. Y sepan, digamos, yo me lo tomé desde muy chica como, yo no iba a la universidad. Mi universidad estaba en mi taller, mi tiempo de estudio, de comerme libros, yo no me comía libros, yo hacía libros, ¿no? Pero digo, no leía los libros, los tomos y tomos que por ahí tenés que estudiar para cualquier carrera. Quiero decir, la información estaba en la práctica, en el probar. Hoy en día dando clases online, que a veces cuesta tanto, ¿no? Como pasar la información, y probé con este papel, pero no me funcionó porque se me abrió, ponele, un comentario, una posibilidad. Y yo digo, probá otro. Y haces una serie de pruebas hasta que veas vos cuál es el que funciona, porque inevitablemente lo único que te hace saber qué tenés que usar es haber probado todo lo más posible, quiero decir. Es la práctica la que te va dejando. Así que la recomendación mayor es poner horas de trabajo. Son 8 horas de trabajo. Está bien puesto. Es necesario tener práctica. El oficio. El oficio, ganártelo, claro. Y bueno, obviamente aprender, estudiar, tomar clases, revisar tu trabajo con algún maestro que te corrija, pedir la corrección. Yo cuando viajaba a Suiza llevaba un libro hecho en el tiempo que estaba acá en Buenos Aires, por ahí pasaban 4 o 6 meses hasta que volví a viajar, llevaba un libro para que me lo corrija y mi profesor me decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No mal, ¿no? Sino como esto lo hiciste de esta forma, tendría que ser de otra. Aprender a ver. Claro. Sí, si siempre te dicen que está todo bien. Claro. No hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Total. ¿Otra pregunta? Sí, yo. Una duda. Marcili Spinelli, hola, desde Catamarca, me resulta dificilísimo encontrar materiales de buena calidad. Recomendaciones. Mudate. No, tenés que comprar de los proveedores. No esperes que estén en Catamarca. A lo mejor no están en Catamarca. Tenés que hacer la gestión, averiguar cómo es para pedirlo, si es necesario desde Capital o mejor por ahí desde otro país. Digo mejor para hacer el link directo. Yo con los años aprendí recursos para poder usar los materiales que tenemos cerca. Pero hoy en día, por ahí en Capital, tenés gran variedad de telas, gran variedad de papeles, y todo hoy en día lo podés comprar online, podés ver los catálogos online, podés pedir fotos, cualquier cosa, si querés escribirme, digamos, y te paso contactos de la gente, de los que yo pueda conocer, tanto cueros como telas, como contactate con las casas de encuadernación que hay acá. Vivir en Catamarca, yo hago, digamos, es lo mismo para mí que estar viviendo en Buenos Aires y querer material de Europa. Necesita mucho trabajo, pero no hay otra posibilidad. Por eso te digo, a lo mejor no es desde la capital de Argentina, sino que tenés que buscar fuera. Pero aprender a conocer los materiales es parte de aprender el oficio. Totalmente. Claro. Y aprender dónde comprarlos. No, y además hoy en día, bueno, hoy justo en este momento pandémico, todo el mundo te manda todo por correo, ¿no? Entonces, como decís también, es fundamental aprender a conocer el material, que es lo importante de conocer un buen material. Sí. Y una cosa más me gustaría decir. Cuando vos vivís en una ciudad, porque este comentario bueno, vivo en Catamarca, me llega desde todos lados del país. En algunos lugares, después fui conociendo gente que fue armando una tienda, ¿no? Entonces ya ofrece material para su entorno. Cuando vos estás en un país en el cual no está la oferta hecha,
vos podés ser el que provea esa oferta. Claro que sí. Digamos, nadie va a hacer por nosotros el trabajo que no decidamos hacer nosotros. Si yo digo, uy, acá no hay buenos maestros y no viajo para aprender o no traigo los maestros para que enseñe acá, solo me quedo en el no hay. Pero bueno, no hay tiene una solución. Hay que armarlo. Y hay muchas personas que, bueno, dijeron, yo en La Plata conozco, en el sur, cada uno fue diciendo, bueno, yo me hago cargo de esta parte, ¿no? Y empiezo a ofrecer, que puede ser una entrada laboral, es tiempo, es trabajo, obviamente, pero alguien tiene que ir haciendo ese trabajo. Y sí, claro. Si no, nunca va a hacer. Y es de gran valor. Es de gran valor. Claro. Y ayuda a hacer crecer como el oficio y a todas las personas que quieren aprender el oficio. Exactamente, sí. Raúl Díaz Heredia, Sol, desde tu perspectiva en torno al libro impreso, ¿de qué manera, de manera artesanal, con tipos móviles, qué tanto repercute su impresión y encuadernación en hojas sueltas? No entiendo la pregunta. En torno al libro impreso de manera artesanal con tipos móviles. ¿Qué tanto repercute su impresión y encuadernación en hojas sueltas? Me parece que si vos vas a hacer a ver si entiendo la pregunta por este lado, no sé, decime vos, Cande. Si vas a hacer un libro artesanal con tipografía móvil, le pones hojas sueltas, le sacás calidad. Claro, le sí. sacás a 1000 la calidad del trabajo. Eso, sí, yo también entiendo eso. Supongo pero eso. bueno, también un libro de hojas sueltas... Repercute mal, pero yo pienso yo. Sí, como que lo... No Bueno, sería lo dejas condicionado, lo podés armar como un acordeón, lo podés presentar las hojas sueltas dentro de una caja, le podés encontrar el formato, pero repercute negativamente para poder apreciar todo ese trabajo que se hizo artesanal con tipografía móvil, que lleva mucho trabajo, mucho conocimiento, mucho oficio. Lo pones en hojas sueltas y le quitas la posibilidad de que tenga una buena apertura. Por lo tanto, una buena lectura. Entonces, le estás restando calidad al libro. No le estás dando el formato final del libro, de alguna forma pensaría yo, ¿no? Tiene soluciones técnicas, escartibanas, acordeón, la costura de hojas sueltas, para hojas sueltas también, pero pienso que repercute negativamente. Totalmente, sí. Me tomó tiempo entenderlo. Sí, creo que yo también entendí eso. Lo entiendo por ahí. Gazapo Indómito pregunta, hola, ¿sería posible hablar sobre tu proceso creativo? Es decir, ¿cómo diseñas o planeas estructuras? Estoy pensando, por ejemplo, en la estructura envuelta. ¿Tengo un momentito para contar? Sí. Bueno, la primera parte del proceso es observar el libro. Tiene que haber un momento de observación del material para ver cuál es la calidad física del libro, su papel, el formato, el tamaño, la cantidad de cuadernillos, y en base a eso poder pensar cuál es la mejor estructura posible. Ahora, ¿cómo aparece el proceso creativo de generar una estructura como la estructura envuelta? Creo yo que es resultado de el poder conocer muchos recursos técnicos diferentes y conocer los materiales, cómo trabaja cada material, cuáles son las posibilidades técnicas que cada material tiene, y entonces es como si vos tuvieras en tu cabeza una cantidad de información que te permite jugar con el material y que las estructuras aparezcan de alguna forma. Por lo menos esto es lo que me pasa a mí. Un ejemplo claro es la estructura Link en 2 tomos, que apareció durante una clase que vino a dar Katia acá en Argentina de las técnicas y los conceptos de Tomorrow Past, que es encuadernación contemporánea para libros antiguos.
En esa clase teníamos que trabajar con un libro real, digamos, y yo tenía, por casualidad, una edición de 2 libros que habían sido encuadernados juntos de distinto tamaño. Entonces el desafío era, ¿qué hago con estos 2 libros? Uno era más chiquito que el otro, el chiquito se había incrustado su cuerpo en el más grande, entonces había que pensar una estructura que, para mí, ¿no?, representara una buena forma de vida para estos 2 libros. Los libros, ciertas ediciones, tienen mayor valor si están juntas que si están separadas, porque se categorizan entre ellas, porque son ediciones que se comunican. En este caso eran 2 libros de los que le dicen viajeros, que son viajes que algún escritor hizo en algún momento y toma notas y arma un libro en base a ese viaje. Entonces, básicamente lo que yo hice fue ponerme a jugar con el papel, imaginando, haciendo algunos dibujos e imaginando, sabiendo a dónde quería llegar, que era que estos libros estuvieran en contacto entre ellos, pero de forma reversible. Entonces, que sus encuadernaciones pudieran estar juntas, pero también pudieran vivir separadas. Y ahí me puse a jugar con el material, pero con un material que era para maqueta, pero yo conocía sus posibilidades. Y dentro mío tenía la proyección de que si usaba cuero en el lomo, cómo iba a reaccionar, si ese papel lo doblaba 4 veces, qué iba a pasar. Entonces es un poco de ese almacenamiento, que digo yo que pienso que es como un vocabulario técnico que incorporás a lo largo del tiempo, trabajando con el material, haciendo, aprendiendo. Y cuando querés ponerte a componer, aparecen las herramientas, se vienen a la mano. No hay mucho que pensar, hay más para hacer. Y haces y te das cuenta que está mal y deshaces y volvés a armar y volvés a cortar y volvés a poner y van apareciendo a través de maquetas. La maqueta sería como la llave para poder poner en práctica. Y ahí en la maqueta ves si funciona, si no funciona y después te vas al libro. Y ahí en el libro usás los materiales reales y siempre yo voy construyendo de forma tal que pueda ser reversible. La reversibilidad me importa mucho como herramienta de trabajo porque eso te permite poder deshacer sin dañar al libro de ser necesario. Entonces, más allá de transitar sobre maquetas, llegás al libro con mucha certeza, pero aún así, como el libro es único, su forma, su tamaño, su peso, su papel es único, muchas veces no podés reproducirlo con el mismo papel o el mismo tamaño, bueno, te acercas y vas viendo atentamente qué va pasando, cómo va reaccionando, si tenés que volver atrás, y así a mí se me abre el camino de diseñar estructuras, que me gusta mucho. Genial, totalmente genial. Atelier Mar Abierto. Hola Sol, desde tu perspectiva, ¿quién o quiénes están haciendo cosas interesantes en Latinoamérica en lo referente a encuadernación y qué sería interesante seguir? Mira, ¿cómo? Da nombres. Da nombres. Hay mucha gente haciendo, me da miedo dar nombres, pero porque no quiero dejar a nadie afuera, porque me van a decir, pero no me nombraste. Acá en Argentina podría decirte que quienes están como con buena técnica, con mucha calidad de crecimiento, con mucho interés y haciéndolo con mucho compromiso, está Eduardo Tarrico, que muchos lo conocen muy bien, Florencia Goldstein, Sofía Mendizábal. Sofi está teniendo una calidad de trabajo hermosa en encuadernación fina, artística especialmente, o sea, en todo, pero digo, se destaca mucho en eso. Y Flor se acerca más a diseñar estructuras, le interesa ese mundo, la combinación del libro antiguo y la estructura contemporánea, y está ahí poniendo fuerte trabajo. Después está Valentina Villela, que tiene muy linda técnica y que también lo hace con mucho compromiso y con interés. Magdalena Gasquet, que su nombre artístico es Magda Bambú. Señorita Bambú. Señorita Bambú, perdón. Y
y que también lo hace con mucho compromiso, con mucho interés, que me parece que es lo más importante, ¿no? Porque cuando te van a dar información, te la van a dar con la certeza de que lo chequearon, de que chequearon que, de la misma forma que yo pretendo hacer, ¿no? Si yo te voy a decir cómo hacer algo, voy a chequear que en mi trabajo esté funcionando y que un maestro me haya dicho, sí, es bueno. Que alguien que yo considere mi maestro me diga, es bueno. Creo que, espero no olvidarme de nadie, pero estas son como las personas que yo más conozco, ¿sí? Que tuve la posibilidad de ver su trabajo y que veo que van haciendo camino, que están preocupados porque el camino acá también se arme. Y después, Andrea Rodríguez también está como muy comprometida y con linda técnica y haciendo un buen trabajo. María Ensoñación también en el sur, que está haciendo un trabajo muy lindo y con mucho interés también y con mucha cabeza, porque ella es diseñadora industrial, entonces, qué sé yo, tengo miedo, debe haber mucha gente que no tengo la suerte de conocer, ¿no? Y de haber visto su trabajo. Por suerte hay mucha gente haciendo mucho trabajo y con mucho cuidado y con mucho interés y que sigue además buscando aprender, como me parece que es importante hacer. En Latinoamérica me cuesta mucho decir, bueno, la tienen a Candela allá en México y muchos otros también en México, pero no tengo lamentablemente la posibilidad de estar tan cerca. En Brasil está Marisa García de Souza, que también está haciendo mucho trabajo de juntar pares y de comunicar y de estar, de cuidar que lo que llegue sea de buena calidad también. Me parece, ella me invitó a mí a dar clases, le invitó a Katy Abbott, está en San Pablo en comunicación con gente que tiene relación al libro de artista y siempre le preocupa que las cosas se hagan muy bien. No sabría decirte exactamente cómo alguien que empieza sabe cómo chequear. Me parece que tenés que buscar, no sé, su currículum para ver un poco cuál es su tránsito de estudio, ver las fotos de sus trabajos, ver qué te gusta, qué te disgusta, y en base a eso poder decidir hacia quiénes acercarte. Claro. ¿No? Podría ser una forma. Bueno, ¿hay más preguntas? Yo te quería preguntar igual sobre cómo veías vos esta dificultad de los concursos de encuadernación artística fina en Latinoamérica. Porque sí es una dificultad por lo económico, bueno, ¿cómo ves vos que por qué cuesta tanto esta posibilidad de generar estos concursos importantes, digo, ¿no? Donde haya no sé, unos buenos premios en lo económico, un buen catálogo, una buena difusión, donde haya una buena asociación de encuadernadores también, ¿no? Que avalen esos premios, ¿no? No solamente lo económico, me refiero. Mira, me parece, por un lado, si lo ponemos en comparación con los concursos que podemos participar en Estados Unidos o en Europa, para empezar, lleva muchos años más de experiencia. No sé exactamente los años que llevan las agrupaciones de Europa, pero sí tienen como piso la historia de la encuadernación que nace en Europa, ¿no? Entonces, sobre eso ellos se paran y arman y construyen. En Estados Unidos, yo me acuerdo en el 2006, asistí a una fiesta, conferencia que se armó de 100 años de la Asociación de Guild of Bookworkers, que son todos los trabajadores del libro, no solo encuadernación, grabado, imprenta, papeleros, todos, digamos, en relación a una asociación que además tiene una figura internacional, entiendo, desde hace muchos años. Entonces, claro, reúne mucha experiencia. Hay mucho trabajo ad honorem dentro de esas agrupaciones.
Y después hay capital que aparece como para acompañar a estas competencias, que son distintos proveedores de material. Entonces, si vivís en un país donde tenés muchos proveedores de buena calidad de material y esos proveedores terminan poniendo como un intercambio, digamos, de publicidad, dinero para que tengas buenos premios, y además tenés el tránsito de haber hecho esto muchas veces, bueno, tenés hoy en día, si nos comparamos hoy, la diferencia es esa, porque yo puedo ver hoy en día, hace 20 años atrás, qué había en Argentina, qué hay recién hoy, después de 20 años, todo lo que le falta, y si lo comparo con un país como Estados Unidos, claro, tenés muchos años atrás. Entonces la diferencia es esa. Yo vi acá a Eduardo Tarrico organizar, y a la Sociedad de Encuadernadores, junto con Ezequiel Odovsky, organizar la primera y la segunda competencia internacional de encuadernación, y fue muchísimo trabajo. Y la primera se hizo gracias a Ezequiel, que impulsó, puso capital para los premios, digo, porque él realmente también es una persona que siempre colaboró y colabora mucho en que la encuadernación en Argentina tenga crecimiento. Eso es muy valioso. Total. Entonces, yo más que pensar por qué cuesta, a lo mejor diría, para quienes les parezca que esto es importante, que la encuadernación es importante en Latinoamérica, que les interesa que la calidad técnica crezca y que categorizan la existencia de concursos internacionales como necesarios, se pongan a trabajar para hacerlo. Claro. Igual que la encuadernación, digamos, no vas a ganar técnica si no empezás a encuadernar, no vas a ganar experiencia y posibilidad si no empezás por una competencia. Acá, honestamente, no sé, pasaron algunas cosas, entiendo, en torno a la Sociedad de Encuadernadores, que fueron quienes hicieron esta primera y segunda, que fueron hermosas, digamos, fueron muy buenas exposiciones, tuvo lindos premios, la calidad de los libros que llegaron a exposición fueron muy buenas, y además hizo la exposición en un museo hermoso, o sea, todo estaba genial. Sé que a Eduardo, la feria la competencia que lo organizó, le costó mucho trabajo. Se la cargó al hombro solo, además, ¿no? Sí, no sé quién exactamente, si completamente solo o cómo fue el trabajo, no podría decir. Yo fui parte del jurado, que nos tocó un día de trabajo, y fue para mí una experiencia hermosa. Pero digo, todo es mucho trabajo, y yo me entero un poco cómo funcionan las organizaciones fuera, digamos, en Europa o en Estados Unidos, siguiendo con el mismo ejemplo, y sé que es mucho trabajo, muy anticipado, y mucha gente que trabaja por amor al arte. Sí, claro. Y bueno, hay gente que puede también disponer de ese tiempo y de su dinero, ¿no? Porque el tiempo también es dinero, finalmente. Y sí. Es cuestión de querer hacerlo porque pensás que es necesario. Tal vez me parece que estamos como en una etapa anterior a esa. Y por eso no hay tanto. Porque falta que más gente gane experiencia, gane conocimiento y llegue a esa instancia en la cual diga, bueno, yo me puedo ocupar de esto, ¿no? Un poco lo podría comparar como con la diplomatura que te contaba. Digo, Patricio Gatti, que si está ahí escuchando, él es coleccionista, es editor, pero hace muchos años que hace esto. Y hoy en día está en el lugar en el cual dice, yo puedo dirigir una diplomatura. Y aparece el con quién y el cómo, que abre la puerta y que te da la confianza y él tiene, no voy a nombrar al equipo, digamos, de la diplomatura porque no quiero olvidarme de nadie, y hablando me puedo olvidar fácilmente, es mi naturalidad, pero es gente sumamente formada, capacitada, digo, pero ellos, después de todo este tránsito, están hoy en calidad de poder decir, formamos esta diplomatura y podemos brindar conocimiento. Es un poco lo mismo, requiere de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, con la diferencia de que un concurso a lo mejor no te deja tampoco dinero de ganancia.
Sí, claro, eso justo te iba a decir. Claro, no es un trabajo, es un trabajo que tenés que hacer Por por amor amor a al la... arte. Claro. Sí, acá justo, mira, Marisa García de Sousa dice, Candela, tenemos que organizar concursos, vamos hablando. Sí, Yo tengo muy poco tiempo libre, Marisa. ya voy a empezar, conmigo no cuenta. Claro. No, bueno, sí, me encantaría, podría ser algo que podría organizarme, me gustaría mucho, pero también opino como vos que estamos como en un paso atrás, ¿no? Como para algo tan importante, digo. Y No tal sé vez, si claro, sería complicado. claro, pienso que que seguramente están esos personajes que pueden hacerlo, pero Podría tranquilamente organizarse un concursito latinoamericano, ¿no? Marisa siempre hablamos de eso y que qué lindo sería armar una asociación latinoamericana de encuadernadores. Eh, pero bueno, requiere de mucho tiempo y hay que hacerlo. Se Ok, hará, en algún momento se hará. Hago la comparación con esto. Cuando vos estás en tu casa y tenés cosas que hacer en tu casa, ¿no? Que arreglar, que mejorar, que todavía te toca hacer. Si vos no las haces, no las va a hacer nadie por vos, porque es tu casa. sí, ¿Quién va a venir a hacer? Digo, le podés pagar a alguien para que lo haga, pero vos tenés que encarar el proyecto. Latinoamérica es nuestra casa, nosotros tenemos que hacernos cargo. Yo siento que el invitar a maestros de afuera, que fue mucha gestión, fue un aporte que pude hacer y del cual me siento feliz de haber podido hacerlo, que lo disfruté, lo aproveché y lo pude compartir. Esto es lo mismo, digamos. Me parece que solo esperar a que el momento llegue. En algún momento va a ser. claro. Sí, sí, sin prisa. Sí, si Claro. no, podría ser como algo bastante pretencioso y un trabajo como infrahumano y que tal vez no pueda dar como los frutos que realmente merecen, ¿no? Sí, claro, que esté bien hecho, digo, para que dé buenos frutos, ¿no? Me imagino que eso te referís, claro, Sí, sí. claro. Sí, porque también lo que pasa es que el correo no funciona bien. Ujú. Tenés ciertos, no sé cómo funciona en México, pero acá en Argentina no podés contar con el correo nacional. Bueno, sí, te contaba el otro día, ¿viste? Bueno, Sí. Si querés decirlo para que no quede, te contaba. sí. No, bueno, que llegó un libro que el año pasado participé de un concurso, que vos también participaste, el Open Set, en Estados Unidos, y acaba de llegar el libro hace muy poco, y bueno, y el libro llegó el libro bueno, tiene escartibanas, cabezadas bordadas, y el libro llegó como con todas los cuadernillos como jalados. O sea, está claro que en la aduana los cuadernillos o sea, lo que hicieron fue abrir el libro, así como los tipos que trabajan en la aduana, abrieron el libro y le dieron un jalón, un tironeo, que rasgaron todo el papel de algodón, el libro es de una editorial mexicana que se llama Juan Mala Suerte, que hace unas ediciones bellísimas, con tipografía móvil, papel 100% algodón, hecho en Perú. Bueno, es una belleza de edición, pero claro, el papel es muy, bueno, puro algodón, entonces, bueno, le dieron un tironeo que rasgó todo el papel y descosió todas las escartibanas, o sea, rasgó el papel, lo rompió por completo. Entonces el libro está como perdido, porque, digamos, yo para volver a coser esas escartibanas tengo que, digamos, desarmar el libro íntegramente, ¿no? Y eso, bueno, es una falencia del correo local. No sé en qué aduana sucedió esto, si en la aduana de Estados Unidos, pero lo más probable es que haya sido en la aduana de México. Entonces, bueno, existen esos problemas, digamos, ¿no? Como Claro. riesgos, muchos riesgos. Claro. Sí, no, yo imagino que quizá dentro del correo europeo algo así por ahí no pasa. Yo supe de un libro, fue muy famosa la historia de un libro, creo que colombiano, que participó de una competencia muy grande en Europa. No me acuerdo el nombre de la competencia ahora, pero llegó destruido. El encuadernador había hecho una parte como en arcilla, algo así era como rígido, y lo rompieron. Y bueno,
exhibieron la pieza rota, pero se notaba que había sido rota adrede. Maltratado. Es parte de lo que puede pasar en el correo, obviamente, pero necesitas contar con un correo que funcione ágilmente, y si no, caes únicamente en el correo privado. Claro. Yo cuando mando un libro, lo mando por correo privado, pido que me lo devuelvan por correo privado, y especialmente si es un encargo o algo así, seguro, y me da indignación. Miedo, Realmente. claro. No, me indigna porque sé que podría indignación. funcionar. Claro, que el correo argentino tendría que funcionar, digo, como el correo que si funciona en otro país, ¿por qué no puede funcionar acá? Claro. Pero bueno, es parte de lo que te tira en contra de que algo así no pueda funcionar, ¿no? Sí, claro, es fundamental además el transporte. Claro. Bueno, Sol, acá Adri nos está diciendo que vamos a hacer la presentación de las historias. Tenemos perfecto. 3 invitados que mandaron cuéntanos su historia. Dale. Y ahora, bueno, vamos a ver a Sigor Anguiano desde España. Buenísimo. Un saludo a todos los participantes de la segunda feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. Soy Sigor Anguiano Calzada, soy encuadernador y desde hace 5 años tengo mi propio taller aquí en Vitoria, en España. Llego a la encuadernación de alguna manera por vía familiar, porque mi abuelo y su hermano fueron encuadernadores, aunque desgraciadamente yo no pude verles ejerciendo la profesión en vida. Sin embargo, sí me quedó la curiosidad de conocer el oficio, y en 1999 empecé a cursar encuadernación en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Allí mi primera profesora fue Cristina Aracama, que me enseñó el mundo de la encuadernación de arte, que yo hasta entonces desconocía. Y posteriormente pude dar otros cursos monográficos con Bueno, qué pena. Perdonen, disculpen a todos, hay problemas de conexión. Entonces, bueno, hay un fallo. Me dicen acá el equipo que no se preocupen, que lo van a poder ver en YouTube. Está en el canal de la biblioteca. Entonces, pero pareciera que es la conexión. ¿Vamos a intentar con el de Javiera? ¿Lo intentamos o no? Esperamos a que Adri me dé el ok. Dale. Pues, a ver. Apagamos el micrófono. Bueno, qué pena. Qué pena porque... Sí, ahí le faltó el audio. Bueno, ¿lo podremos ver? Perdón, Ale. Bueno, perdón, estamos teniendo problemas técnicos. Sí. Viste que en el ensayo sale todo bien. Sí. Y en el momento... Todo funcionaba perfecto. Quedo a la espera de que me digan, seguimos charlando. ¿Qué otra cosa que te quería preguntar? Ahí viene, a ver. Hola, soy Javiera Barrientos y en el marco de la segunda feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar, les voy a contar un poco sobre mí.
Les cuento que vivo en Santiago de Chile y encuaderno hace cerca de 10 años. No, mentira, 8 años. 8 años. Aprendí gran parte de lo que sé de María José Illanes, encuadernadora y artista que fue mi profesora durante cerca de 4 años, pero también he aprendido muchas cosas de mis colegas, amigas y otros profesores encuadernadores como Eduardo Tarrico, Cathy Abbott, bueno, Claudia Constanzo, Laia Balcells, María Isabel Arenas, Bianca Ortubia, solamente por nombrar algunas. Llegué a la encuadernación motivada por mi afán investigativo. Estudié literatura, pero no solamente quería saber cómo se escribían los libros, sino también cómo se hacían. Fue amor a primera vista. Encuadernar y saber encuadernar me ha servido muchísimo como historiadora para poder identificar de qué hablamos cuando hablamos sobre libros. Cómo está construido un libro nos puede servir muchísimo para saber no solamente sobre ese libro, sino sobre la sociedad en la que ese libro se construye. Y saber desde el hilo con el que ese libro se cose hasta cómo está construido es muy, muy útil para ello. Bueno, Qué lindo, me hermoso. encanta, me encanta Javiera que es tan sexy. No, qué genia. Bueno, además, bueno, grosa historiadora del libro, Totalmente. una hermosísima Muy persona. lindo, muy lindo. A ver. Bueno, perdón, vamos con el de Polet, mi queridísima amiga Polet. Vamos a intentar con este. El de Polet Morelos desde Ciudad de México. Hola, mi nombre es Paulette Morelos, soy encuadernadora mexicana y en el marco de la segunda feria Art Ligatoria El Arte de Encuadernar les voy a contar un poco sobre mí. La encuadernación llegó a mí cuando estaba en la universidad. Mi primera clase fue en el 2011 y tuve la suerte de tener una gran maestra, Minerva Domínguez. Ella hizo que me enamorara del oficio. No solo nos enseñaba la técnica, nos introdujo también en la teoría y en la historia del libro. He tenido la fortuna de tomar clases con grandes maestros, algunos de México, de Argentina, de España y de Costa Rica, y cada uno de ellos ha marcado algo en mi trabajo. Especialmente Martín Farfán. Él me enseñó sobre la encuadernación clásica, ha sido mi maestro desde el principio, trabajé en su taller algunos años y desde entonces tenemos una linda amistad. Y en realidad conocí el taller de Farfán gracias a Candela Mirabella. Fui su alumna y ella me enseñó otro mundo de la encuadernación, uno muy meticuloso y lleno de color. Ellos hicieron posible que grandes maestros vinieran a México y tuve la fortuna de poder tomar clases con Sol Rebora y Susana Domínguez. Gracias a la encuadernación conocí otros países y personas. Puedo trabajar tranquilamente desde mi casa taller. Jamás dejas de aprender ni de asombrarte del trabajo de otros. La encuadernación es mi modo de vida. Pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como PulpoletMX. Qué lindo, me encantó. Ay, Polet, tengo que decir algo que me parece que es valioso a nivel herramientas, y hablamos un poco de esto de esta chica de Catamarca que dice que no encuentra material y herramientas para encuadernar de calidad. En México, Polet fue la primera que se le prendió el foco de decir, vamos a dejar de regalarle dinero a Talas y me voy a poner a hacer plegaderas de teflón, ¿no? Que son buenísimas aparte, son muy Son lindas las muy buenas plegaderas, pero bueno, fue como la primera. Ahora, bueno, muchísima gente vende plegaderas de teflón, pero bueno, hay que darle el reconocimiento a Polet de que fue la primera, Pulpolet fue la primera que dijo, hagamos estas herramientas que son como hoy en día, digo, no sé, para mí, como fundamentales para trabajar, ¿no? Totalmente, sí, sí. Con una gran variedad. Acá trajo también, y la verdad que fue muy valioso que trajera esas Claro. Bueno, además vende muchas otras herramientas, pero bueno, en particular esta es como su frutillita, ¿no? Claro, claro. Cereza del postre, son las plegaderas de teflón de Polet. Y bueno, vamos con el próximo. Espero nada más que me den el ok. Unos minutos más. No sé. Acá me mandaron un enlace, pero ahí viene. Vamos con el de Sigor otra vez. Dale.
Un saludo a todos los participantes de la segunda feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. Soy Sigor Anguiano Calzada, soy encuadernador y desde hace 5 años tengo mi propio taller aquí en Vitoria, en España. Llego a la encuadernación de alguna manera por vía familiar, porque mi abuelo y su hermano fueron encuadernadores, aunque desgraciadamente yo no pude verles ejerciendo la profesión en vida. Sin embargo, sí me quedó la curiosidad de conocer el oficio y en 1999 empecé a cursar encuadernación en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Allí mi primera profesora fue Cristina Aracama, que me enseñó el mundo de la encuadernación de arte, que yo hasta entonces desconocía, y posteriormente pude dar otros cursos monográficos con Ana Ruiz Larrea, François Brindó, Juan Antonio Fernández Argenta, Susana Domínguez, etc. Aunque digamos que vengo de ese mundo de la encuadernación de arte, por los estudios que cursé en la Escuela de Artes y Oficios, desde que abrí el taller hago todo tipo de trabajos, todo tipo de encuadernaciones y de otros trabajos, pues como cajas, etcétera, que me demandan los clientes. Para mí la encuadernación ha sido una manera, primero, de expresarme de forma creativa, de forma artística, si quieres decirlo así. Y después también me ha permitido dedicarme a algo que me apasiona. Así que, pues aquí en mi taller me paso el día entero haciendo lo que me gusta. Si queréis ver mis trabajos, pues podéis seguirme en Facebook o en Instagram como Sigor Encuadernación, que es el nombre de mi taller. Y bueno, aunque no pongo tantas cosas como me gustaría, pues de vez en cuando podéis ver algunos de los trabajos que hago. Un saludo. Qué bueno. Sigor estuvo acá en Buenos Aires también para la segunda feria, competencia de encuadernación, ganó premio. La primera ganó premio, la segunda también creo, y dio un taller muy lindo de transfer. Ajá. Muy lindo su trabajo, muy lindo. Sí, yo no conozco a Sigor, pero me parece un encuadernador muy, muy creativo. Súper. Un pibe como que tiene una cabeza muy abierta para estas propuestas que, no sé, como que veo una gran creatividad en su trabajo. Me parece, y además me parece un pibe como con el que me podría ser amiga. No lo conozco, me encantaría conocerlo, no lo conozco, pero como que me parece un pibe muy abierto. Viste que hay encuadernadores que son como intocables, ¿no? Que sea como muy amable y muy... Sí, o sea, sí. Y mirá qué importante, por ejemplo, yo aprendí con él a hacer las puntas de cuero de una forma mucho más simple de la que yo había aprendido de forma clásica. Él lo aprendió con Ana Ruiz Larrea. Y en una clase, digamos, para mí, que fue aprender algo distinto, como una técnica de transfer, que está buenísima además, nunca la puse en práctica después porque son una cantidad de elementos que tenés que tener, pero que siempre es importante conocer cómo se hace. Claro, aprendí a hacer las puntas y también un truquito de cómo armar un acordeón, que para mí fue, pero 1000 puntos. Y así que gracias, Sigor. Y digo, lo importante es siempre estar atento a poder aprender algo nuevo, porque es tan, tan, tan infinito lo que hay, que nunca, no hay fin. Por suerte, no hay fin. Sí, claro, no quedarse casado con un mismo maestro o una misma maestra, ¿no? No, también, eso es muy importante, me parece. Ir retomando de todos los maestros posibles, digo, cualquier persona puede enseñarte algo nuevo que aprendió de otro y que a vos todavía no te había tocado que te pasaran esa información. Totalmente. Es tan simple como eso, ¿no? Total. Sol, bueno, acá los chicos del equipo que están atrás, viste, monitoreando todo, dicen que por favor, mil disculpas por las fallas técnicas, sabrán comprender. Esto para la gente, Sol. Claro. Están mirando que, bueno, y qué pena con Sigor, que se le cortaba todo. Al parecer el video de Sigor estaba muy pesado. Entonces, bueno. Y el recordatorio de que el próximo lunes 23 a las 11 de la mañana, hora mexicana, serían las 11
menos 3, 11 menos 3, 7 de la mañana en Argentina. No, más. Ah, perdón. Más. Entonces, a las 2 de la tarde en Argentina está el conversatorio con Susana Domínguez Martín, que la va a entrevistar Adriana Gómez Llorente. Y, bueno, nada, que no se olviden de verlo. Va a ser a la mañana porque en España es de noche, si no, o sea, son como 6, 7 horas más allá. Así que para que no se olviden de ver el último conversatorio con Susana, también otra maestra, bien importante. Y que bueno, ya estamos cerrando, Sol. Se pasó volando. Bueno, para mí se pasó muy rápido. Sí. Hermoso, Cande. Muchísimas gracias a vos y a Adriana, a todas las chicas y los chicos que están ahí atrás, haciendo que esto sea posible. Un lujo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Cerramos con esto. Bueno, gracias, Sol, Cande, gracias por todo. Gracias por las lindas preguntas. Te quiero. Te quiero, cuídate. Yo también. Chau. Chao.